Vamos a ponerle un nombre a la chica del primer relato. Ella es familia nocturna y le vamos a llamar Fiona. Fiona, que en esta historia no tiene un Shrek, resulta que tiene una abuela y tuvo un abuelo, que era una pareja que se quería mucho, 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 mucho. Una pareja que era muy amorosa, muy cercana con sus hijos, o sea, entre ellos la mamá de nuestra suscriptora, y junto con sus hermanos, ellos tenían como una unión familiar muy fuerte. Ahora, la abuela con la nieta tienen una unión también muy, muy fuerte, y de repente, después de mucho tiempo, le contó una historia que está muy macabra, pero hay algo importante. Fiona tiene algo y me dice así: narrador, quiero que sepas que yo creo en lo paranormal, pero de una manera profunda, y en mi experiencia es porque he vivido muchas cosas muy oscuras, porque mi abuela es dueña de una casa que está absolutamente embrujada. Esa casa, si existe alguna puerta al infierno, está dentro de esa casa de mi abuela. Resulta que cuando la abuela y el abuelo eran jóvenes y estaban a punto de casarse, iniciaron un negocio bastante extraño, porque te estoy hablando de esto de allá por 1960 más o menos. Y el negocio era muy extraño porque el abuelo era sastre, en ese momento no le iba tan bien, y poco a poco fue agarrando renombre porque se transformó como en un experto en hacer vestidos de novia. La abuela fungía como un tipo de relaciones públicas porque contactaba primero amistades, personas cercanas, y se iba trayendo poco a poco a las personas, mujeres, que iban a querer en un futuro el vestido de novia, pues obviamente para su boda o para alguien o para el de alguien conocido. Pero también, por otro lado, ella era la secretaria del abuelo y estaba al pendiente como de todos los movimientos económicos, todas las necesidades que se iban presentando. Y ella, un día, cuando ya habían acumulado cierto nivel de fortuna, le dijo que necesitaban brincar a una casa bastante más grande porque el lugar que estaban rentando era muy pequeño, no daba el renombre, no daba como la imagen que necesitaban, y necesitaban algo que fuera mucho más ostentoso, llamativo, grande, y se decidió por una casa grande, una casa que tuviera muchas habitaciones, y cada una de las habitaciones se iba a transformar en un tipo de vestidor en el que las novias pudieran ir a probarse sus vestidos. La idea era tener tantas novias a la vez que iban a ocupar muchísimos cuartos. Te vuelvo a decir, fue una persona que fue ganando renombre, iba haciendo mucho dinero, empezaba a ser muy conocido y traía una cantidad de trabajo tremenda. Cuando la abuela está en la búsqueda de la casa, se topa con una en especial que no puede creerlo. Es una casa bastante antigua que está en una zona, digamos, de colonias como cerradas, de esas que tienen una barda perimetral que solo los residentes pueden entrar, hay un guardia de seguridad que da la entrada. Entonces es una zona, digamos, muy privilegiada. El tema es que todas las casas de ahí tienen ciertas construcciones que aun cuando no son tan parecidas, sí se parecen, sí tienen ciertas como cuestiones familiares, excepto esa casa que ya vio. Un anuncio del periódico, tal vez alguna persona se la recomendó, no lo recuerda, pero cuando llegó a esa casa quedó maravillada. Primero, el costo iba exactamente en el presupuesto. Vamos a ponerte una cantidad, 1,000 pesos. El tema es que con 1,000 pesos ya iba buscando cierto tipo de casas, y esta casa, por el puro terreno, era casi el doble. No podía creerlo, era una ganga. La casa sí le hacía falta ahí una manita de gato, sí le hacía falta que le repararan algunas cosas, se veía a primera vista, pero había algo extraño. Esa casa desentonaba de todo el barrio. Te vuelvo a decir, una zona exclusiva, una zona con barda, y esa es una casa extraña, muchísimo más grande. Inclusive, si hubiera prestado atención, se hubiera dado cuenta que el terreno daba a entender que el resto de las casas no querían estar cerca de esa. Sin embargo, en ese momento lo vio como un excedente de terreno, algo que le convenía. La casa le encantó, entró, sí no estaba en tan buenas condiciones, aparte, muy muy extraño. Todas las casas de piedra, el interior de esta casa de madera, los pisos rechinaban, hacían bastantes sonidos de crujidos, se veía que había que cambiar varias cosas, pero en relación al costo de la casa, eso en ese momento iba a ser bastante más barato. Valía la pena. La imagen era algo totalmente atípico. Se imaginó a las novias entrando y quedando maravilladas porque entrando iba a cambiar cierta zona de la pared, iba a poner unos espejos alargados para que cuando llegaran se vieran a sí mismas
Y cuando estuvieran con su vestido, las iba a volver a traer para que se vieran ahora en esa transformación, como un antes y un después. Se imaginó la sala, que estaba aquí prácticamente en ruinas, las paredes bastante desgastadas porque tenían tapices, y se imaginó todo cambiado. Paredes blancas, unos tapices muy llamativos con unas decoraciones de color dorado, cositas muy bonitas y un candelabro que iba a ser como de un cuento de princesas. Y ella se imaginó a una de las novias que tomaba su vestido, se lo ponía encima y comenzaba a bailar como si estuviera haciendo el vals con su futuro esposo. Y esas imágenes que ella comenzó a fabricar en su cabeza hicieron no solo que quisiera el lugar, sino que lo deseara, que lo necesitara. Cuando llegó con su esposo, las cosas eran claras. Vamos a comprar esa casa sí o sí. Y el hombre le decía, oye, bueno, pero las reparaciones, el tiempo, vale la pena. Entiende, vale la pena. La casa tenía vida propia, te lo digo así directo, y no se hizo esperar. Hacen el trato, las personas que hacen el trato lo quieren hacer lo antes posible, se brincan muchas trancas en lugar de tener ciertas seguridades para saber si sí va a haber pagos o no. Primero van con un notario, hacen el cambio de titulares y después les van a pagar el dinero. Te voy a decir, te dije 1,000 pesos, pero es más que obvio que no costaba eso. Era un lugar muy grande. Esto no tenía mucho sentido, pero para ellos era la suerte que les estaba brillando. Cuando ellos llegan a la casa, que aún no la han pagado, se dan cuenta que los dueños que le están vendiendo ni siquiera los están buscando y ya pasaron cerca de semana y media o 2 desde que tienen las escrituras. Comienzan a hacer todos los planes, la planificación de todas las remodelaciones y desde ahí las cosas están extrañas. Cuando suben al segundo piso, es la primera vez que ocurre, pero no va a ser la última. Al llegar a la habitación principal, que esta mujer vio pero no se acuerda con detalle, hay algo muy raro en una pared. Y eso no lo recuerda haber visto. Es la pared que da, digamos, al área norte, la que apunta hacia el norte, y esa pared que estaba totalmente despejada, ahora tiene una puerta. Y es una puerta oscura, es una puerta que contrasta. La pared que tiene estos tapices dañados es un tapiz medio verdoso, como con un color que en algún momento fue como algo parecido a la esmeralda, cada quien sus gustos, pero ahora tiene ahí una puerta negra que es rara. La parte de las bisagras son doradas, son muy llamativas, parecen como algo hecho por un artesano. Donde debería de haber un pomo, una perilla, alguna cerradura, no hay nada. Y simplemente está ahí. Se ve como empotrada, como metida en la pared. Ella está viendo eso, voltea con su esposo y le dice, ¿crees que le demos algún uso? Y el esposo le dice, no, está muy rara. Se ve vieja, mucho más vieja que la casa. Y ella dice, sí, yo te juraría que no estaba aquí cuando vine. Pero bueno, hay que ver a dónde nos lleva, hay que ver con qué parte de la casa conecta. Y así está la cosa, ¿no? Vemos qué hacemos. Siguen tomando apuntes y cosas de lo que van a hacer. Siguiente ocasión que van a empezar las remodelaciones, llegan con muchos rollos de tapices, llegan con botes y botes y botes de pegamento, también botes y botes de pintura. Ahora no son ellos dos más una cuadrilla de personas. Ya pasaron 3 semanas, nadie les está pidiendo el dinero de la casa. Ellos ya comienzan las remodelaciones y hay algo muy extraño. Los vecinos cuando los ven, se santiguan y cuando se les quedan viendo mucho tiempo, agachan la cabeza como si hubiera ocurrido algún tipo de tragedia, como si te dijeran lo lamento. Dirigen la mirada a otro punto y siguen con su vida normal. Ningún vecino se ha acercado, ellos tampoco porque traen prisas. Se parecen un poquito a su narrador el día de hoy, pero traen prisas, necesitan que la casa quede bien, necesitan que todo esté en orden. Y el tiempo apremia porque ellos tienen un negocio y día que no están dedicados al negocio, día que se les están perdiendo novias y no está entrando efectivo y puede perder renombre esta persona. Así es que bueno, están con toda la remodelación. No han pasado ni siquiera 2 días cuando uno de los trabajadores se lo topan afuera de la casa. Está él con un pitillo, con un cigarro, está fumando y fumando. La mitad del cuerpo lo tiene pegado al carro y entonces lo ven que voltea a un lado y a otro de la casa y se separa del vehículo en el que está y comienza a caminar y le da una vuelta a la casa y le da otra vuelta a la casa y le vuelve a dar una vuelta y se vuelve a reclinar en el carro, se vuelve a poner el cigarro, está fumando y está viendo. Ya cuando lo ven hacer esto como 2, 3 veces, porque ellos están a unos
50, 60 metros en una plática de algún tema de los que a ellos le concernía. Deciden acercarse con él para preguntarle que qué está pasando, que si está viendo algo, porque en ese momento es cuando deben de dar todas las recomendaciones. Ahí son las reparaciones y ahí es la remodelada. No después. Después sería un problema con las novias ahí. Imagínate que haya visto algo esta persona, un agujero, algo que se viera horrible o algo que desentone. Necesitan que en ese momento se los explique. Si es que se acercan con él y de forma muy amable le preguntan que qué está notando en la casa, que lo ven como curioseando por ahí y que les interesa mucho su punto de vista. Él es una persona que trabaja muy bien. Y el tipo les dice, ¿por qué hay una puerta que da al panteón? Y no entienden ellos, ¿cómo que el panteón? ¿De qué estás hablando? ¿Estás pensando otra cosa? No. Adentro de la casa hay una puerta que da al panteón. No te entendemos. A ver, explícanos. Estoy con todo el equipo, estamos trabajando en la planta baja, pero pues a mí me gusta adelantarme. Y recuerdo que me dijeron que en la segunda planta es donde estaban las cosas como más fuertes de paredes y eso, entonces fui a hacer una checada. Y cuando entré en la habitación principal, vi una puerta, estaba abierta. Y la puerta se veía muy extraña, como muy vieja, de madera, pesada, pero me dio muy mala vibra. Algo raro, no les quiero decir, no les quiero hacer ideas, pero se veía muy extraña y cuando me asomo me doy cuenta que da a un pasillo oscuro y tiene como una escalera de caracol que va hacia abajo. No me metí, nada más me asomé y la escalera de caracol que desciende se veía abajo como iluminada por luz de velas. Salí de la habitación, vine abajo y cuando estaba con los muchachos me di cuenta que estaba muy inquieto. El pasillo estaba muy oscuro. Ese apéndice de la casa se ve extraño, así es que quise venir afuera para ver pues, dónde estaba. La puerta da al panteón, la escalera da al panteón, pero aquí afuera no hay nada. No hay nada, no hay ninguna escalera, no hay ninguna puerta. Hay algo dentro de la casa. ¿Por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué está así? Y ellos no entienden bien de lo que está hablando este hombre. Entran a la casa, suben al segundo piso para ver la mentada escalera y se llevan una sorpresa. La pared del cuarto está retapizada toda en color blanco, parte de las cosas que ellos llevaban de estos tapices, y ahí ya no está la puerta visible. Se les hace muy extraño, bajan y ven que este tipo está sentado en el piso y está diciendo, ¿por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué la puerta da al panteón? Y cuando intentan hablar con él ya no lo sacan de ahí del trance. El tipo está ido totalmente y está repite lo mismo. Es tan grave el problema que la cuadrilla, que son amigos de él, que son gente que lo conoce, lo tienen que subir a un auto. El tipo parece que ya no se da cuenta de nada y se lo llevan de la casa. Nunca regresó. La cuadrilla sí regresa a trabajar. Creen que algo, o bebió alguna sustancia, o simplemente algo le pasó en la cabeza, pero el tipo nunca regresó a ser el mismo. Repetía una y otra vez. ¿Por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué la puerta da al panteón? Y se quedó ahí, atorado en el tiempo. Ellos creían que había algún tipo de broma o que alguno de ellos de la cuadrilla se adelantó y fueron los que pusieron los tapices porque ya no estaba la puerta ni nada de eso. En fin, ellos tenían que estar enfocados en las remodelaciones de la casa, no en otras cosas. Así es que, bueno, empezaron a llevar las cosas de manera más acelerada, consiguieron otro maestro de obra. Este maestro empezó a mover las cosas entre pintores, no arquitectos, más bien como albañiles o puntos intermedios, estaban haciendo las modificaciones y de repente en 2 meses la casa estaba lista. Los dueños anteriores jamás se acercaron, nunca fueron con ellos, jamás les preguntaron nada. Pero como estas personas son personas honradas, lo único que hicieron es algo que se le conoce como jinetear el dinero. Extendieron el plazo del pago un poco más, un par de semanas, un par de meses. En algún punto antes de terminar las remodelaciones, ellos fueron a depositar cierta cantidad al banco, quedó un pendiente ahí, unos meses después depositaron el resto, pero jamás supieron nada de la familia no se acercó, nadie vino a reclamarles nunca nada y fue extraño. Te cuento todo esto por diferentes motivos. Ellos tenían que estar ocupados de todas las cuestiones de remodelación, te digo, iba en relación a un negocio. Ya habían tenido que rentar un local nada más por 6 meses porque las remodelaciones continuaban y continuaban. Pequeños detalles también. Detalles que había ya rumores entre los trabajadores sobre niños en la parte de abajo de la casa.
Niños que estaban caminando por ahí. Los trabajadores al principio creían que eran los hijos de esta pareja, pero en ese momento no había niños. La señora estaba embarazada, pero no había niños. Cuando les contaban eso, los abuelos de nuestra suscriptora creían que era algún hijo de algún vecino. Y ya. Cuando abrieron el negocio, cuando ya estaba la casa lista, la casa no se dejó esperar. La primera de las novias que llegó, caminó por el pasillo, volteó y se vio en uno de los espejos. Y entonces la esposa del sastre le dijo, mírate y acuérdate de esta imagen, porque saliendo de aquí vas a ver en la maravillosa novia que te vas a convertir. Y la novia, muy entusiasmada, muy emocionada, voltea al espejo, se queda viendo al espejo con una cara de muy pocos amigos y voltea con ella y le dice, ¿qué clase de broma es esta? ¿Y cómo que broma? O sea, es para que te veas, para que te quedes con una buena imagen de ti. Y le dice, ve esto, ¿cómo me voy a quedar con una buena imagen? Y es algo muy raro, pero cuando ambas se voltean a ver al espejo, y esto es la primera y única vez que ocurrió, se ven distorsionados. Como si el espejo fuera de estos espejos de feria que te hace más grande o más pequeño, les distorsionó el rostro y se veían espantosas. Cuando la esposa, la abuelita de nuestra suscriptora ve eso, le dice, discúlpame, no sabía que nos habían instalado esto mal. Y la muchacha queda tan molesta que se da media vuelta y se sale de ahí. Dice, ¿qué clase de broma mala es esta? Vengo aquí y me siento vulnerable, me voy a probar cosas para cómo me voy a ver el día de mi boda y me haces que me vea como un monstruo. No quiero volver a saber de ti, qué mal gusto tienen. Y se va. La abuela de nuestra suscriptora está como muy apenada. Regresa y cuando regresa está como con muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo se nos pudo pasar este detalle? ¿Cómo pudieron haber puesto esta cosa? ¿Por qué se ve así? Y está intentando recordar si ya lo había revisado o no. Pero no lo había revisado antes y en eso voltea al espejo y ya se ve normal. Y no entiende. ¿Qué demonios pasó? Camina hacia atrás unos pasitos, se pone en la postura, en la posición donde estaba la que iba a ser su clienta. Y entonces voltea hacia allá y se ve todo normal. Toma una vela, la enciende, camina enfrente del espejo y no se ve en ningún momento ni distorsionada ella ni la llama. Es algo súper extraño. Eso no volvió a ocurrir nunca. Pero la siguiente novia que llegó a este lugar, se la llevaron a una de las habitaciones. Estando en una de las habitaciones, ella se empezó a probar el vestido y después de cerca de unos 10, 15 o 20 minutos, abre la puerta a la secretaria para preguntarle si necesita algo y ve que ella está sentada, inclinadita para abajo y voltea y le dice, ¡qué linda niña tienes! Y entonces la abuela de nuestra suscriptora voltea y le dice, ¿qué niña? Sí, tu hija se escondió aquí en el closet. La abuelita ya no le quiso hacer mención de nada, nada más le mencionó, es muy traviesa, pero vente para acá, vamos a revisar otras cosas. Y la sacó de la habitación y luchó con todas sus fuerzas para que la novia no notara que ella se estaba poniendo cada vez más pálida, porque sentía que la sangre se le iba al piso. Ahí no había ninguna niña. Ella tenía un hijo, acababa de ser mamá hace unos meses, pero no era una niña. Y esa niña, cuando ya le dio un poquito más de la descripción, el susto fue incrementándose. Era una niña que ya habían visto los trabajadores y jamás se la había topado ella, y ninguno de sus vecinos tenía una hija con esa descripción. Bajita, cabello rubio, cara sumamente pálida y ojos azules. Ni idea. La ropita era muy distintiva. Blanca, como si fuera ella algún tipo de primera comunión, bautizo o algo así. Un vestido como de fiesta, pero muy antiguo. Aquí hay una situación que no te mencioné. El trabajador, ¿te acuerdas? El que te dije. El que estaba fuera de la casa, el que se queda ensimismado, que se lo tienen que llevar. Bueno, él menciona lo del panteón. Y ellos no hacen hincapié en el tema del panteón. Hacen hincapié en el tema de la escalera y hacen hincapié en el tema de la puerta, y cuando entran, pues está tapizada la pared y ya no está esa puerta, y bueno, eso que te conté. El tema es que ellos no hacen hincapié en el panteón. Y pasaron varios meses en los que ellos no iban a revisar toda la construcción, estaban enfocados especialmente en la parte interna. Pero hubo una de las novias que tuvo un ataque de hiperventilación. Cuando estaba dentro de la casa, algo sucedió, que empezó a respirar y decía que le faltaba aire. La sacan de ahí, se la llevan al patio, y cuando esté en el patio, se les queda viendo ella, pero con una cara, pero es una cara de los quiere linchar, y ellos la ven de una manera en la que no entienden, y con ellos me refiero a abuelo y abuela de nuestra suscriptora, el sastre y su esposa,
se le quedan viendo como sin entender, y entonces la novia, asustada, pero ahora como con una combinación de enojo, tristeza, odio, señala para enfrente, y es la primera vez, después de casi un año de estar ahí, que se dan cuenta que sí, el patio en una de las zonas de la casa, justo la pared de donde aparecía esa puerta, da directamente a un panteón. Ahí, adentro de la colonia, hay un panteón. No sé el tema de regulaciones, no sé cómo demonios eso pudo pasar, pero adentro había un panteón. Un panteón que tiene rejas y un panteón que no tiene puerta para entrar. Es una reja que parece que lo está separando del resto de la colonia, pero no son paredes, no son muros y no hay puerta. La reja no tiene divisiones, solo hay lápidas. Cuando ella, la novia, señala para allá, la secretaria, la abuela, se le queda viendo a su esposo, el sastre. Los dos voltean al panteón y se quedan viendo el uno al otro sin saber qué hacer. La novia, con la ropa de novia, regresa alzando la parte de abajo de la falda, regresa caminando fuertemente hacia la casa y en menos de 5 minutos está otra vez vestida y se va de ahí y dice: solo a ustedes se les ocurre poner un negocio de vestidos de novia al lado de un panteón. ¡Qué par de idiotas! Me voy a encargar que todos sepan. Y la mujer no echó una amenaza en falso. Empezó a hablar con todas las personas que conocía y era el primer tema que sacaba. Y hablaba con tal desprecio que el negocio se les fue abajo. Todo lo que habían invertido, todos los cambios que habían hecho, se fue directo a la basura, porque ya nadie quería tener trato con ellos. El sastre, que era tan bueno haciendo eso, empezó a tener un nombre pero tan malo que tuvo que buscar otros trabajos y en menos de 5 o 6 meses ya llevaban una vida regular. Y esa casa, esa zona que era para los vestidos de novia, se transformó en su hogar. Y ahí es donde comenzaron las pesadillas. El antesastre, su secretaria, que es la abuela de nuestra suscriptora, y su primer hijo son los primeros residentes de la casa. Se tienen que quedar a vivir ahí. Y te puedes imaginar lo extraño que es vivir en una casa que no fue pensado para que sea casa, sino para que sea negocio. Cada una de las habitaciones son habitaciones como temáticas. Son habitaciones que parecen el castillo de una princesa, la habitación de la sala de un castillo y cosas de ese tipo que ahora viviendo ahí son raras. Pero ¿qué puedes hacer? Vas a invertir más comprando pintura, pintando, retapizando y ya no hay dinero para invertir. Las cosas no van tan bien y hay un nuevo bebé en puerta. La señora está otra vez embarazada. Se tienen que adaptar a cositas. Se tienen que adaptar a situaciones muy extrañas. Los pasitos de niños que surgen en las escaleras es algo que tienen que hacer como si no pasara. Las voces que suenan en la habitación en la que esa novia estaba platicando con una niña y no son voces de niño, tienen que hacer también como si no estuvieran. ¿Por qué? Porque cuando abren la puerta y no se topan con nada, da más miedo que simplemente hacer o venderse la idea que hay algún familiar o que alguien está platicando ahí sin pensar que está dentro de tu casa, en una de las habitaciones que se supone que están vacías, en la que más de una persona ha visto lo que parece que es un fantasma. El tiempo va avanzando, la familia va creciendo. Todos los hijos que tuvieron ese matrimonio se tuvieron que acostumbrar a la casa. La casa tenía cosas extrañas, tenía sorpresas para todos. Desde una ocasión en la que abrieron el refrigerador y el refrigerador estaba vacío y cuando lo vuelven a abrir están todas las cosas ahí. Desde un niño que durante horas no lo encontraron para después encontrarlo arriba de su cama dormido, justo como tenía que estar, pero probablemente debió haberse despertado 5 horas atrás que iniciaron la búsqueda y con todo el ruidazo, la apertura y la cerrada de puertas y más de uno de los papás y hermanos que vieron la cama y ahí no había nada. Eso también fue otra de las cosas medias extrañas. Cada uno de los hijos tenía sus historias. Cada uno de los hijos les había pasado cosas diferentes. Eso hizo que con el paso del tiempo, la casa tuviera sus propias leyendas. Desde jamás vayas a invitar a personas cuando haya luna llena, hasta a esta casa no le gustan los crucifijos. Tenía sus propias historias, ya la familia se había acostumbrado. El niño mayor, el primero que nació cuando justo acababan de comprar el lugar, ese niño ya tenía 16 años. Ya había pasado toda una vida. Los otros 3 o 4 hermanitos, porque era una familia relativamente media extensa para la época, ya estaban también acostumbrados. Los papás se habían acostumbrado en que en ocasiones platicaban con niños que no estaban ahí. Se habían acostumbrado que en más de una ocasión hablaban acerca de la puerta. ¿Te acuerdas los tapices, esos blancos? En algún momento
Dicen los niños que al entrar en el cuarto, todos los tapices estaban intactos, excepto en la parte en la que estaba ahí una puerta muy oscura de madera, con esas bisagras de color dorado como hechas por alguna persona que sabe hacerlas perfectamente bien, un artesano, y una puerta que siempre permanecía cerrada, que no tenía pomo, no tenía cerradura, y estaba ahí, metida en la pared. Los niños no se acercaban nunca al panteón, decían que veían cosas, y la vida fue avanzando. Los niños dejan de ser niños, el sastre y su esposa comienzan a ser abuelos, y bueno, la cosa va avanzando y llega un momento en el que por salud mental de todos, la casa la dejan abandonada y toda la familia, ya separada porque ya hay quienes tienen su propia familia, pero todos se van a vivir fuera. Y la casa se empieza a quedar ahí, como un poquito a la deriva. Y es entonces cuando entra nuestra suscriptora. Nuestra suscriptora es hija de la segunda nena que tuvo ese matrimonio. Había escuchado que la abuela tenía una casa abandonada, que era una casononona, y que sus tíos habían tenido muchas experiencias extrañas en la casa. A todos les preguntaba las experiencias, pero nadie quería hablar. Hasta que ya fueron pasando los años, esta chica cumple como 15, 16, 17 años, y la abuela le empieza a contar las historias. Dice ella que cuando empezó a escuchar estas historias, para ella fueron como los cuentos de la abuela. Pero a sus 16 años, tiene un novio y le pide a la abuela que si le puede prestar las llaves de la casa porque quiere ver si echa a andar un proyecto. La abuela le dice que no le conviene, que ese lugar no es bueno, que ese lugar tiene como una vibra mala y que nadie que ha estado ahí como que termina tan bien. El abuelo murió joven, los muchachos todos tenían historias y muchas eran bastante aterradoras, vuelvo a decir, no las querían contar, pero la abuela le advertía que no lo hiciera. Sin embargo, fue tan insistente que en algún momento, al final ya una persona mayor y una persona que ya tiene mucho tiempo viviendo fuera de la casa, cuya mente le dice que esas cosas probablemente fueron cosas de su imaginación del pasado, le termina cediendo las llaves a esta chica y se va con el novio pensando que ya tiene como una casa para reuniones de amigos, para hacer cosas que en ocasiones hacen los novios. Entonces va con el novio para allá. En ningún momento piensa que es una casa deshabitada por años, que no sabe cómo esté la colonia, que no sabe si hay malvivientes viviendo adentro o que si alguien tomó posesión del lugar o que se puede estar en tan mal estado que lejos de una aventura romántica o amorosa están a punto de vivir una historia de terror y del terror más asqueroso que te imagines, con insectos, telarañas, polvo, hongos y cosas de ese tipo. No pensó en nada de eso. Ella se fue a la aventura, va con su novio, llegan a la casa, abren la puerta y se topan con una de las realidades más impactantes, sorprendentes y probablemente aterradoras de manera extraña que te puedas imaginar. La casa, en el momento en el que abren la puerta, está inmaculada. Parece como si alguien, durante los últimos 10, 15 años, la ha estado limpiando continuamente sin que se le pase un solo día. Pero hay algo muy raro. La abuela le contó que con el paso del tiempo, quitó el candelabro, quitó el espejo que estaba en el pasillo, fue cambiando los tapices, lo transformó en un hogar, aunque no duraba mucho porque ahí pasaban cosas raras. Pero cuando ella abrió la puerta, los tapices eran blancos. El espejo que estaba ahí, que distorsionó a esa novia, estaba otra vez. Y ella lo reconoció porque cuando caminó con su novio, se vieron distorsionados en el espejo y dijo, es este el de la historia de la abuela. Se meten en la sala y hay un candelabro. Nada de esto tiene sentido. La abuela se deshizo según sus historias, o tal vez todos son cuentos de la abuela. Todos son historias que ella ha estado pensando. Ella tiene una idea. Está segura entonces que hay o no hay una puerta en el segundo piso, pero si hay una puerta y si esa puerta conduce a algún lugar, ella lo quiere conocer. Sube al segundo piso. En el segundo piso entra en una habitación que las paredes tienen un tapiz de color verde esmeralda muy bonito, pero no hay ninguna puerta. Y cuando ve eso, dice, ay, eran puros inventos de la abuela. Aquí tengo que hacer un paréntesis en el que es muy importante. Si te dicen que una casa está embrujada, no importa si crees o no crees, pero toma precauciones. No sabemos la naturaleza de las cosas que pasen, pero algo sí te puedo decir. Ya sea por un influjo maléfico o ya sea por un tema más bien biológico orgánico, este tipo de casas
puede entrar a tu cerebro como la humedad. Sin que te des cuenta, de repente, ya está dentro posicionado y tomando el control de tus ideas, porque esta chica no se estaba dando cuenta que ya estaba actuando de manera automática. Cuando ella sube al segundo piso y ve esa habitación donde nuestra puerta, se decepciona, no toma en cuenta cosas. El tapiz, de repente, ya no está tan brilloso como hace segundos. El lugar no se supone que debería de tener ese tapiz. ¿Quién ha estado limpiando la casa? ¿Quién la reconstruyó? ¿Quién volvió a poner las cosas de cuando era el negocio de novias? Y en eso, cuando está en ese lugar, sin preguntarse nada de lo que te estoy diciendo, ella se da la vuelta, voltea la puerta y ve a una niña que va con un vestido blanco y va caminando hacia el pasillo del segundo piso. Va caminando hacia una de las habitaciones y entonces la ve y sale y le dice: oye, ¿tú vives aquí? Te vuelvo a decir, para una persona cuerda que entiende perfectamente lo que está sucediendo, creo que lo normal hubiera sido que huyas, que salgas corriendo. No tiene nada que ser una niña que te han contado en historias que desde hace muchísimos años parece que habita esa casa. Pero ya, cuando la casa tomó posesión, cuando el influjo ya está en tu cabeza, la lógica no es algo en lo que puedas confiar. Cuando le habla a la niña, la otra niña se mete en una habitación, solo voltea y le sonríe, y esta chica va buscándola. El novio está gritando desde hace 5 minutos, sube las escaleras corriendo, y cuando sube las escaleras corriendo, la ve que está a punto de entrar a una habitación, agarra a su novia y le dice: vámonos de aquí. Y ella le dice: ¿por qué? Y le dice: porque está muy sucio y nos puede hacer daño estar aquí. Y ella tarda en reaccionar cuando se da cuenta que todo el pasillo está lleno de telarañas, está todo el lugar muy precario, con una cantidad de polvo espantoso. Van caminando por el pasillo y de repente ella, en este estado como de estupor, de shock, de entender qué sucedía, como en algo que le está moviendo y que ella cree que es ella misma y todo revuelto en la cabeza, el novio, que la lleva por los hombros, se queda detenido volteando en la habitación de los tapices esmeralda y le dice: ¿qué es esa puerta? Y sin darse cuenta el novio ya está caminando hacia allá. La puerta está abierta y se logra ver como unas luces, como si hubiera velas prendidas en la parte de abajo, porque hay reflejos de sombras en las paredes y se ve donde inicia un barandal. Y él dice: mira, hay una escalera de caracol, ¿por qué esta puerta da al cementerio? Y donde dice eso, ella pega un grito porque se acuerda de la historia de su abuela, se le pega a él en la cara y quiere que reaccione, pero él está como que sí intentando prestar atención, pero una parte de su mente se va y le dice: reacciona, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y él en algún momento parpadea y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Le dice: estamos en el segundo piso, vámonos de la casa. Salen de ahí corriendo y ella, cuando va bajando, está en shock. Ese espejo que estaba ahí, el espejo que distorsiona, y no hay nada. Ay, hay una pared despintada que tiene muchos años sin que nadie la haya tocado, y todo lo que hay en ese lugar tiene muchos colores, pero ninguno es blanco. Sigue caminando por el pasillo está asqueroso lo que le sigue. Hay bolsas de papel, bolsas como de cosas que se han utilizado, como si en algún tiempo hubiera vivido alguna persona en situación de calle, o si grupos de personas hubieran hecho fiestas allí y hubieran dejado toda la basura aventada por todas partes. Y justo antes de llegar a la puerta, voltea a la derecha el cuarto del candelabro, y ahí no hay nada. Hay un sillón mohoso que está en medio de la habitación, y lo que hace que la piel se le ponga chinita es que hay una persona sentada en ese sillón que se ve asqueroso. La persona voltea y le sonríe. El problema es que esa persona, puedes ver perfectamente el torso y las manos, pero no tiene pies. Esta chica sale corriendo de la casa. Cuando sale, cierra la puerta, regresa, le entrega las llaves a la abuela y le dice: ya te entendí, abuela, no debió haber ido a ese lugar. El muchacho se recuperó bien, pero parece que cualquier cosa que hace que esa puerta se abra y se cierre es algo que le interesa muchísimo: tener control de tu conciencia y llevársela con él. Hay un tema que intento nunca abordar aquí en Hablemos de lo que no existe, porque es un tema que es como muy conflictivo. Hay muchos dimes y diretes en torno a esa temática y tiene que ver con los fenómenos no humanos. Pero ayer me topé esta historia y esto que tengo tiempo sin decir es literal, me voló la cabeza.
Estaba escuchando diferentes cosas en TikTok. Y cuando estaba escuchando cosas en TikTok, de repente en el escroleo sale una chica hablando del suceso más paranormal que ha vivido su familia. Yo dije, ok, me detengo aquí para ver de qué están hablando. No recuerdo ahorita el nombre del podcast, es de unas chicas españolas. Si saben a cuál podcast me estoy refiriendo, pónganlo aquí en comentarios. Pero la historia está más o menos así. Resulta que esta chica tiene como una historia muy fuerte que viene de su lado paterno. Su papá es el que narra la historia y él platica que unas tías, que no sé si son tías de ella o tías de él, un día decidieron que iban a hacer un viaje, se iban a agarrar por carretera y iban a viajar a gusto. Agarran la carretera, comienzan a andar en el vehículo, todo está perfectamente, todo perfectamente a gusto, y de repente se les hace de noche, el vehículo les empieza a dar un par de fallos, están en una zona boscosa y llegan a algún lugar, algún tipo de tiendita de zona que está vendiendo como artículos, una tienda de conveniencia, pues. Llegan a este lugar, platican con la persona, le empiezan a decir los problemas que tienen y notan dos cosas muy raras. Lo primero es que el tipo de artículos y cosas que están en el lugar les resultan familiares pero diferentes. Pero no le ponen tanta atención, tienen dificultades en el carro, es el único sujeto ahí que las puede ayudar. Este sujeto resulta que tiene conocimientos básicos de mecánica, sale para ayudarlas y es donde la segunda cosa resalta y queda clara. Su forma de hablar es súper extraña, súper extraña. No saben exactamente qué es, si él le está pegando a hablar como si fuera un actor de televisión haciendo voces, o verdaderamente tiene un acento raro. Entonces, este sujeto va al vehículo, comienza a revisar, checa y les dice, ya encontré dónde está la falla, sí lo podemos reparar aquí, empieza a mover unas cosas en el vehículo, encienden, todo funciona de maravilla, pasan 40 minutos y este sujeto, ni tonto ni perezoso, les dice, oigan, no es un trabajo gratuito, me van a tener que pagar. Y entonces ellas dicen, sí, ¿cuánto es? Y entonces él les cobra y les dice X cantidad, son 17, pero cuando les dice la moneda, ellas les dicen, ¿de qué me estás hablando? Sacan un billete de su cartera, se lo dan y el sujeto les dice, ¿esto qué? Yo les estoy pidiendo 17 X moneda. Estas chicas dicen, no, pues ya no estés jugando con nosotros, esa moneda ni existe. Y entonces él dice, a ver señoras, a mí me van a pagar porque si no esto lo va a tener que atender la policía. Las mujeres le dicen, pues háblale a la policía porque queremos hablar con ella. No entendemos qué está pasando aquí. Llega la policía cerca de una hora después. Ni ellas están intentando ir, ni él está intentando estafarlas. Aquí hay algo muy raro. Mientras van por la tienda, ven cosas, revisan y checan. Y está rara, ¿eh? Tiene artículos que conocen y otros que no, marcas que nunca han visto. Y llega un momento en el que están muy desconcertadas, prefieren estar afuera. El sujeto les está echando una miradilla de cuando en cuando, que no se vayan a ir ahí par de ladronas. Y bueno, como les digo, una hora y media después, llega la policía. Cuando llega la policía, ambas mujeres no reconocen el auto de policía, ni por modelo, ni por marca, ni por colores, ni cómo vieron uniformado a la persona, y ellas no entienden qué está pasando. Entonces, comienza el oficial a tomar el mando de la situación, les pide que todos se calmen, y después de estar indagando detalles, hace la pregunta, señoras, ¿ustedes en este momento dónde creen que están? No, pues no entendemos. ¿Dónde están, señoras? ¿Qué lugar es este? Y le dicen, pues salimos hace un par de horas de Madrid, de España. Deberíamos de estar en tal o tal o tal punto. No creemos que vayamos a estar más lejos de eso. Y este sujeto, el policía se les queda viendo y me dice, ¿es algún tipo de broma? ¿Nos están grabando para algún tipo de canal de televisión? ¿No? Y las mujeres están extrañadas. No, oficial, es que esta persona nos está cobrando en una moneda que ni siquiera existe. Le queremos pagar con euros, no nos está aceptando el dinero, no entendemos qué pasa. Señoras, están en Perú. Aquí es Perú. Esto no es España. ¿Cómo llegaron aquí? Muéstrenme sus papeles, sus pasaportes. ¿Cómo llegaron a esta zona? Y las señoras se voltean a ver de qué están hablando. Tuvieron que hablar a la embajada española. Realmente estaban en Perú. Unas horas después de haber salido de su viaje, estaban en Perú. No se perdieron por días, se perdieron por horas. Ellas salieron en la tarde, realmente en la hora en la que estaban allá era pasado la madrugada,
¿Qué fue lo que ocurrió? Nunca supieron. Siguió avanzando la vida. Es un caso que quedó más a tema familiar, no querían que nadie se enterara que ahí quedaran las cosas. Pero de repente, una de las dos se enferma y empieza a quedar muy grave muy rápido. Estoy hablando que para esto pasaron décadas. Y en su lecho de muerte, ella comienza a decir algo. Estoy teniendo unos recuerdos que no tenía desde hace mucho, cosas que creo que eran sueños pero no lo son. Y le revela al papá de esta chica, al señor que cuenta la historia, que tiene la imagen, que cuando ellas van en el carro hay una luz y acto seguido están sobre una mesa metálica y hay un sujeto alto con un rostro que no se ve malévolo, pero tiene el rostro alargado, muy blanco, y ellas no llevan nada de ropa y las está examinando, las está revisando, y después cuando abren los ojos siguen conduciendo su vehículo, pero ya están en el Perú. Cuando esta mujer fallece porque no pueden hacer nada para salvarla, instantáneamente la otra enferma y en menos de un mes fallece también. La familia cree que al día de hoy ambas fueron abducidas. Ten cuidado con las flores de venganza. Eso es lo que me escribió Emanuel y desde ahí dije, a ver, esto me llama la atención. Nadie nunca me ha mandado una historia acerca de flores de venganza. ¿De qué se trata eso? De hecho, he ahí esta camisa. Por eso dije, aquí la vamos a utilizar. Y resulta que es una de las historias más fuertes que me han mandado. Emanuel estaba muy enamorado en el tiempo de la facultad. Se enamoró perdidamente de Lidia. Lidia era una chica bajita, con el cabello castaño oscuro, con ojitos oscuros. Digamos que era bonita, pero no era ninguna persona que sobresaliera del resto. Me refiero por el nivel de apasionamiento que tenía el meme con esta Lidia. Lo peor, lo extraño era que no tenían una historia previa. Lidia era el primer semestre en el que estaba en esta facultad. Ellos dos se topan y él queda perdidamente enamorado. Algo le vio, algo sintió en ella. Pero a la mamá de Meme tal vez era muy celosa, tal vez era muy aprensiva, o tal vez detectó algo. Porque no quería a Lidia, ni tantito, no la quería cerca. Que Lidia anduviera ahí con su hijo, no, algo aquí estaba mal. Y hacía caras en la casa, le hablaba fuerte, y Meme se ponía muy mal. Tenían discusión tras discusión tras discusión, y me dice, narrador, no me siento orgulloso de eso, pero a veces estábamos a palabrotas, y en ocasiones inclusive enfrente de Lidia. Pero te digo algo ahorita que me acuerdo, ella disfrutaba eso. Lidia sonreía, se sentaba en un sillón, nos veía discutir, hacía como si no nos escuchara cuando la volteábamos a ver, pero cuando estábamos enfrascados en la pelea, ella estaba sonriendo de oreja a oreja. Fue muy raro. Fue avanzando mi relación, y conforme más tiempo pasaba con Lidia e iban pasando los meses, peor era la relación con mi mamá, con mis amigos, con mis maestros, en las clases. Y llegó un momento, ya cerca del último semestre, que Lidia me dijo que ya no quería estudiar y que me ordenaba que yo dejara de estudiar también, porque si no me iba a sentir mejor que ella y ella no estaba de acuerdo con eso. En ese momento es la única vez que tuve un momento de lucidez y le dije, ¿qué clase de persona eres para pedirme eso? Y la terminé. Suena a un arranque y así lo viví, como un arranque. Aquí tiene que acabar todo, aquí tengo que cortar todo tipo de lazo. Aquí se tiene que terminar esto. Y ella me voltea a ver, narrador, pero con unos ojos de un alacrán, de una serpiente. Yo sentía que estaba a punto de morderme, de picarme. Y sonrió y me dice, mírame, te voy a dejar que lo recapacites. El próximo viernes vámonos a cenar, tú me vas a invitar y yo te voy a dar un regalo. Si después de eso me quieres dejar, entonces no te voy a rogar porque yo no le robo a nadie. Y te vas a arrepentir toda tu vida. Pero tienes de aquí al viernes para pensarlo. Y se fue. Narrador, era como si se me hubiera metido en la cabeza. Soñaba con Lidia. Me levantaba y sentía que estaba en la habitación. No podía dejar de pensar en ella. Estábamos en exámenes finales. Me fui con todas a segunda. Todas las materias que llevaba bien en ese semestre a segundas completitos porque no tenía cabeza. Bueno, narrador. Llega el mentado viernes, la invito a cenar y me vas a decir que soy un pusilánime, que soy una persona fácil de manipular. No lo soy, solo era ella. Ella es la única persona que ha logrado eso en mí, no entendía cómo. La invito a cenar, vamos a cenar.
Y ella todo el tiempo está en silencio viéndome nada más, preguntando una y otra vez. Entonces dime qué pensaste. Y yo le decía, es que no voy a dejar de estudiar. Y ella hacía una cara, bueno, cuando te dé mi regalito, entonces ya me dirás. Y yo seguía diciéndole, no importa que me des, yo no voy a dejar de estudiar, mejor tú sigue estudiando. Y ella sacaba los dientes, narrador, ya sacaba los colmillos porque estaba enojada y se estresaba y me dejaba de hablar otro rato. Fue un momento muy incómodo, muy largo, como de 3 horas. Al final me dijo, aquí está mi regalo. Yo creía que todo eso del regalo iba con otra connotación, ¿tú me entiendes? Y yo me había preparado para irnos a algún lugar y aceptar ese regalo. Pero en lugar de eso sacó una caja. Y esta caja era negra con un moño negro. La abrió y adentro había una rosa roja. Y entonces la tomó, me la puso enfrente y le sopló a mi cara. Y me llegó todo ese aroma a rosas. Y entonces me dice, este es para ti. Y me da un beso. Y cuando me da un beso, digamos que fue un beso francés, pero me mordió mi lengua. Y cuando me mordió mi lengua, me mordió muy duro. Y entonces ella le escupió la rosa. Yo traía sangrita en mi boca. Me le quedé viendo como que estás loca. La metió en la caja, la cerró, me la dio y me dijo, y te vas a arrepentir toda tu vida. Y se fue. Después de eso, no volví a saber de Lidia. Se dio de baja en el siguiente semestre. Nunca me la volví a topar. Dejó de frecuentar a las personas que frecuentábamos. Yo te digo, yo ya tenía muy mala relación con mis amigos, solo me juntaba con los de ella. Los dejó de frecuentar. Nunca me llamó, nunca nada. Pero mi vida empezó a marchar mal. Yo traía un coraje tremendo. Me sentía lleno de ira todo el tiempo. El haber reprobado los exámenes, apenas llegué a mi casa y comencé a golpear una pared, lastimé mis nudillos, lastimé mis manos. La pared tenía ahí marcas de este líquido rojo y entonces tuve que ir con el doctor, casi me fracturo los dedos, empecé a tener arranques cuando alguien me pasaba en el carro. Yo le daba unos arrancones y estuve a punto de llevarme a otra vida más de 10 ocasiones. En una ocasión mi mamá vino y me dijo, me da mucho gusto que ya no estés con esa mujer, no te convenía. Y me paré, y narrador, y perdón por lo que voy a decir, pero le metí una bofetada a mi mamá. Y estaba con tanto odio y tanto coraje que después me tuve que contener y tuve que utilizar toda mi fuerza en mi interior para irme directo a un vidrio y rompí un vidrio en lugar de ir con mi mamá porque quería hacerle daño. No sabía qué me estaba pasando, yo no era una persona colérica. Todo hacía que me pusiera de una manera mal. Perdí mi trabajo, no podía conseguir otro trabajo. Si en la entrevista yo notaba que el entrevistador me estaba viendo con algunos ojos como juzgándome o de una manera en la que para mí no me convencía o me caía mal, en ese momento llegué a amenazar personas. Llegué a decir que vamos a salirnos aquí afuera, aquí nos vamos a arreglar, que para qué me hacían perder mi tiempo, que ahorita yo les iba a hacer perder el tiempo a ellos y cosas de que sonríeme con esa cara, sonríe con esa cara y vas a aprender a sonreír sin dientes. Narrador, era una persona desenfrenada, llena de cólera y de ira. Y así estuve. Un día mi mamá me dice, hijo, creo que tú ya te diste cuenta que algo aquí está mal. Ya habían pasado 2 años desde que había terminado con Lidia. Yo vivía prácticamente en mi casa, no hacía nada, narrador. Cuando salía de ahí ya me habían metido en 2 ocasiones a la cárcel, cosas de 2, 3, 4 días, situaciones de estar en estos lugares pequeñitos como el Torito por hacer algún tipo de infracción a la moral o cosas así, pero era porque me agarraba a golpes con las personas, las insultaba, las amenazaba. No, mi vida estaba mal, yo había perdido todo el control. Mi mamá me hace reflexionar. Me llevan con una señora. Esta señora cuando me ve, me da un abrazo y me dijo, pobrecito, mijo, a ti mira, tú nunca le quebraste el corazón. Esa mujer no te quería. Esa mujer estaba jugando contigo desde el principio. Y me abraza, empieza a llorar, narrador, y de las lágrimas que esta mujer tenía, se las untó, me las puso en mi cara y nada más me dijo, quiero que te des la oportunidad de llorar y cuando estés llorando, eso te va a despejar la vista, vas a poder ver. Y quiero que veas en tu casa dónde tienes las cosas que ella te dejó. Parecía como algún tipo de rompecabezas para el cual no tenía cabeza, pero fue muy raro. Las lágrimas de la señora, ese abrazo, me desarmó por completo. Cuando llegué a mi casa comencé a llorar como un niño y traía las palabras de la señora. Busca las cosas que ella te dejó. Y ahí te va, narrador, lo que ni siquiera me había dado cuenta en 2 años que estaba. En la sala
teníamos una foto grande de ella, sola. Estaba ahí. Salía ella sonriendo, la teníamos pegada en una pared junto con más fotos familiares. Y cuando veo eso, llorando, le digo a mi mamá, oye, ¿y esta fotografía por qué no la tiraste? Y mi mamá la ve y dice, ni me había dado cuenta que estaba ahí. Mi mamá, que la odiaba, no se había dado cuenta que estaba ahí la foto de esta mujer. Nos vamos a la zona del comedor. Teníamos unos aleros en los que parecían como un hombre y una mujer vestidos de novio y de novia, como de una boda. Eran cosas de ella. Y por dentro, porque cuando los abrí para quitarle la sal, traía como un revestimiento que ella le puso de un papel negro. Ya no quise ni ver qué era. Agarramos esas cosas y las tiramos. Y cuando me voy a mi habitación, descubro dentro del closet, al fondo, detrás de una caja de zapatos que no había utilizado desde hace más de 2 años, ahí estaba una cajita negra. Y cuando lo abro, descubro la flor que me había dado ella. La flor de Lidia. La flor del día que me mordió la lengua y le escupió. Estaba ahí. Agarramos todo eso, se le llevamos a la mujer que me había puesto las lágrimas, lo agarró ella, lo quemó y me dice, de aquí en adelante, lo que le pase a ella, recuerda que tú no le hiciste nada. Esto es solo que se le está regresando lo que ella te mandó. Y narrador, esa misma semana Lidia tuvo un accidente, termina en el hospital y ya no salió de ahí. Un mes después falleció. Dicen que cuando estaba en el hospital le descubrieron una enfermedad muy grave que ya estaba muy avanzada y que eso fue lo que la terminó llevando al otro mundo. Yo sigo pidiendo por ella porque no le deseaba ningún mal, pero sigo creyendo que lo que realmente la llevó al otro mundo fue la brujería que me hizo a mí y a mi familia. Para que un suceso paranormal termine afectando tu vida hasta extremos, no necesitas en muchas ocasiones que sea algo tan grande, tan abrupto. Puede ser algo relativamente sutil, algo que inclusive dure apenas unos segundos, pero que tenga un impacto tan brutal que haga que de ahí en adelante las cosas ya no puedan ser iguales. En el caso de Vale, le tocó algo muy desagradable. Vale es una persona que me dice, narrador, a mí me encanta el tema del terror. Soy una fiel seguidora de tu canal y de muchos otros podcasts. Aparte de eso, he visto película cuanto ha salido de terror que he tenido oportunidad de ver. Inclusive tengo ahí un servicio del cual no hablaremos, por el cual puedo tener acceso a películas que son como de muchos países, de muchas épocas. Y digamos que me la juego y he visto de todo tipo de terror. Nunca, jamás me había pasado nada. Mi vida estaba perfectamente normal. Hasta hace apenas 2 semanas en la casa de mis papás que me pasó algo que duró apenas 15 segundos y desde entonces perdí la tranquilidad, me siento con miedo y aunque me siento acompañada de un mal espíritu. Lo que me ocurrió es que estaba en casa de mis papás, fui por un par de prendas de vestir que había dejado ahí porque no tengo mucho de haberme mudado a un departamento y cuando subo a la que era antes mi habitación, que aún está intacta como yo la había dejado, agarro una chamarra, un par de blusas. Voy bajando las escaleras de ellos dan directamente para que puedas ver la puerta de la entrada de la casa y justo cuando piso el último escalón, volteo al piso, algo no recuerdo qué fue lo que me hizo voltear y cuando voy levantando lentamente la mirada, en la entrada de la casa de mis papás son estas puertas de 2 hojas, eran de madera y tienen un óvalo de cristal al centro que tienen como un tipo de bruñido, pero logras ver medio deformado lo de afuera. Si una persona se acerca, tú ves perfectamente la silueta, la sombra de la persona cuando se va acercando y ves perfectamente la persona ahí. Bueno, volteo al piso, voy levantando la mirada, veo estas puertas de 2 hojas, veo este óvalo de cristal y veo cómo viene una persona acercándose. Por el cuerpo se ve que es un varón, no demasiado grande, pero sí alguien robusto. Entonces está parado enfrente de la puerta. La puerta empieza a ceder lentamente, o sea, se está empezando a abrir. Yo estoy viendo muy asustada porque creo que está a punto de meterse un desconocido a la casa. Me quedo ahí agarrando mis prendas de vestir con un brazo y a punto de correr y estoy viendo al frente. Veo lentamente como la puerta se va abriendo, como la sombra sigue ahí y entonces conforme la puerta se abre, veo que del otro lado no hay nada, nada. Cuando ya volteó lo suficientemente la puerta para que no vea el cristal,
Ya no veo la sombra, pero hasta el último segundo, la sombra seguía ahí y del otro lado no había nadie. Estoy asustada, pero estoy también pensando, ¿qué pudo haber sido esto? ¿Qué lo causó? ¿Es una broma? ¿Es algún tipo de ilusión? ¿Estoy dormida? ¿Esto es un sueño? Y mientras pienso todo esto, narrador, simplemente escucho unos pasos, no retumbando, ligeritos, que comienzan a caminar uno tras otro, como una persona que se está tomando su tiempo, que va caminando muy lento y van en dirección hacia mi persona. Cada paso que suena empieza a hacer que mi cuerpo se estremezca más y más y más, y es ahí donde empiezo a decirle a mis pies, muévanse, 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 pero mis pies nunca reaccionaron. Los pasitos llegan y se detienen justo enfrente de mí, y cuando te digo justo es como si los pies de la otra persona que no puedo ver, que se supone que está frente a mí, tocaran sus puntas, las puntas de mis zapatos. Yo me quedo ahí, estoy respirando agitada y siento como si alguien hubiera posado su mano sobre mi hombro, siento que me hace hacia abajo con algo de presión, estoy fría, como no te lo puedo decir, y cuando me hizo presión hacia abajo, siento que me pasó algo, como si me hubiera mandado, si me hubiera compartido, si me hubiera enviado algo de carga. Pego un grito que mi mamá comienza a decir ¿qué pasa? Y ella se detiene porque me ve viéndose a la entrada, señalándole y temblando, y cuando ella voltea a la entrada, escucha unos pasos que van hacia allá, y cuando cruzan el umbral, la puerta se cierra. Mi mamá nada más se me queda viendo, yo me le quedo viendo a ella, y le digo, bueno mamá, ya me voy. Y mi mamá mueve la cabeza de arriba abajo, me deja ir de ahí, pero creo, narrador, que estuvimos en presencia de algún tipo de fantasma. Desde ese día no me siento tranquila, me siento acompañada, siento como si estuviera conmigo todo el tiempo esa cosa, a veces cerquita, a veces observándome. ¿Recuerdas que al inicio te conté acerca de las historias del padre Javier Luzón que estaba platicando ahí en un podcast y que hablaba de este contacto de las personas con estas entidades oscuras, los demonios? Bueno, ahora sí te voy a decir de qué era lo que estaba hablando en ese podcast. Por cierto, si eres una persona muy sensible a estos temas, te recomiendo que hasta aquí llegues en el video. Pero si en el tema de demonios te interesa saber más acerca de esto desde la vista de un exorcista, esto te va a interesar de más. Resulta que el padre Javier Luzón, dentro de sus múltiples anécdotas, cuenta dos situaciones que vivió, no menciona en qué momento. En la primera, es que él tiene contacto y conoce a una chica que forma parte de un culto satánico. Esta chica es la que le revela, comienza a hablar con él y le empieza a decir que ya no está a gusto en eso, que quiere cambiar su vida, que todo ha sido a raíz de que en una situación en la que ella fue a una iglesia, en el momento en el que ella está a punto de robar una hostia, que ya lo ha hecho muchísimas veces antes y que no le genera ningún tipo de problema, le vienen a su cabeza ciertos pensamientos en los cuales comienza a ver su vida desde otra perspectiva. Palabras de ella: sentí que Jesús, que Dios, estaba volteándome a ver, me mostraba mi vida de otra manera y me estaba diciendo te perdono. Y me deshice. Me di cuenta que ya no quería seguir viviendo eso. Empecé a darme cuenta de cosas malévolas que había hecho y que me sentía como orgullosa de eso y ya no quería nada de eso. Entonces ella le revela al padre que en esta secta a la que ella pertenecía, las mandaban a las iglesias como infiltradas y hacían diferentes cosas. Ella, por su cuenta, que ya ahora se sentía arrepentida, había ido a una infinidad de misas. Hacía como que comulgaba, sacaba la hostia y después se la llevaba a una misa negra en donde profanaban la hostia y hacían 1000 cosas horribles con esa. La mandaban de infiltrada a comunidades cristianas, en las que en esas comunidades se metía, empezaba a ser parte como de estos cultos, se llevaba bien con todos, empezaba a tener como cierto nivel y después de eso se encargaba de una manera sistemática de seducir a sacerdotes que fueran jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué le interesaba eso? Ella dice que no sabe, porque inclusive en el culto en el que ella iba, decían que el diablo ni siquiera existe, que eso es una cuestión ridícula, que ellos es más una cuestión intelectual. Dice, pero ahora lo veo en retrospectiva, y entonces ¿para qué me mandaban a hacer este tipo de cosas?
Si fuera una burla, va muchísimo más allá de una broma pesada. Esto es algo en lo que verdaderamente creen. Y yo no me había dado cuenta de cosas tan obvias. El diablo nos estaba manipulando. Por otro lado, platica el padre Javier Luzón, y esta historia me dejó frío. Resulta que él conoce a un joven que se acaba de casar con una chica. Y este joven le dice, se acaba de casar o acaba de tener un bebé con una chica, por ahí va la situación. El joven es un tipo que ha cambiado mucho su vida porque él viene de una familia cuya mamá era dueña de una casa de citas. Creo que me puedes entender de qué era dueña la señora. La señora no había estudiado, es una persona analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Ella desde siempre era dueña de eso, le había pagado su educación, pero tenían una pésima relación al punto que tenían años que no se llevaban. Ahora que tenía a su niño o que se acababa de casar, su pareja o su niño estaba presentando problemas. Los problemas que tenía cuando fue y le contó al padre Javier, hubo algo intuitivo, pero el padre Javier le dice, quiero hablar con tu mamá. Este muchacho le responde, padre, discúlpeme, pero tengo muchos años de no llevarme con ella, busquemos otras alternativas. Y el padre le dice, no, tiene que ver directamente con algo que está haciendo tu madre. Y él le dice, pero ¿cómo, padre? No te lo puedo decir, es algo de intuición, pero yo sé lo que te estoy diciendo, necesitamos hablar con tu mamá. Hazme una cita con ella como de lugar. Y se logra hacer la cita. Este hombre, el padre Javier, va a hablar con esta mujer que toda la vida se ha dedicado a este tema de la casa de citas. Una mujer que en principio se muestra fría, se muestra dura, pero conforme él empieza a hablar con ella, la señora empieza a ablandarse y llega un momento en el que el padre nota que la mujer siente arrepentimiento de su estilo de vida, de las cosas que está haciendo, de las personas que está dañando, del daño que le está haciendo a su nuera y a su nieto. Entonces, el padre Javier tiene en sus manos por alguna situación las llaves de ese lugar, de la casa de citas. Y en un momento en el que esta mujer se descuidó, él toma aceite exorcizado y le pone unas gotas en diferentes llaves. Vuelve a dejar las llaves en su lugar y es todo. La conversación sigue, le pide que por favor regrese a misa, que tienen que platicar. Y 2 días después, la señora amanece sin vida. Hay una situación por la cual saben que tiene que ver todo con esta conversación que tuvo con el padre. Y eso es que esta mujer habló con su hijo al día siguiente de la conversación con el padre y le dijo, me mentiste. Mamá, señora dueña de la casa de citas, con el hijo con el que tiene este problema y que parece que hay algo de brujería o algo así extraño. Le dice, me mentiste, no me mandaste a un sacerdote a la casa. Y el hijo le dice, mamá, claro que sí, tú lo viste. Inclusive iba vestido ahí con el alzacuello, con esta tira blanca. Era un sacerdote, él es un sacerdote, oficia misa. Él no es un sacerdote, me mentiste. Él es un exorcista y le hizo algo a mis llaves. Lo noté por las llaves, por eso sé que es exorcista. No sabes lo que hiciste. Colgó la llamada y al día siguiente la mujer falleció. El padre, la conclusión a la que llega es que, como sí sintió arrepentimiento, la mujer tenía la posibilidad de hacer un cambio de vida, pero como el demonio ya estaba ahí, ya la sentía suya, hizo de sus artilugios, de las cosas que él puede hacer, y terminó haciendo que le cayera, de alguna manera, un infarto fulminante. Tal vez por medio de un susto, tal vez por medio de preocupaciones, tal vez por medio de pensamientos invasivos y recurrentes. El punto es que el padre tiene la certeza que esa mujer, en sus creencias del sacerdote, entendamos que es un padre católico que tiene un marco de creencias en el cual el espíritu de la señora está en el purgatorio. Sabe que la señora se salvó porque sí se arrepintió. Al final, las influencias de los demonios, las influencias del mal, hay que tener cuidado con ellas, porque si dejas que estén muy cerca de ti de forma tan continua, te pueden cegar, te pueden ensordecer, pueden omnibular o apagar tu pensamiento, y las cosas obvias a tu alrededor, cosas visibles que están ahí, van a comenzar a dejar de serlo. Y de repente va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que no fuiste dueño de tus propias decisiones.